Problema de Stefan. El problema tipo Stefan se le llama a aquellos problemas de determinación del campo de temperatura y de la frontera de transición de fase de sustancias puras. La fase de la sustancia cambia a consecuencia de la condición térmica que se lleva a cabo en el medio por efecto de fuentes internas o externas. Esta condición térmica en cada fase de la sustancia se describe por medio de las ecuaciones de transmisión de calor. La superficie discontinual que separa las fases se le llama frontera libre y cumple la condición de Stefan. Esta condición expresa la conservación de energía en un cambio de fase. Es la frontera libre, la temperatura del medio es igual a la temperatura de fusión de la sustancia, la cual es conocida. Para la mayoría de los materiales puros baja una presión constante, tienen una temperatura de fusión prescrita por encima de la cual la fase sólida se vuelve líquida, y una temperatura de vaporización o ebullición por encima de la cual fase líquida se convierte en gas, donde también pueden ocurrir otros cambios de fase menos obvios en las que las propiedades del material cambian discontinuamente en una escala de tiempo. Se necesita energía en forma de calor para cambiar la fase de sólido a líquido y de líquido a gas, y el calor se libera en proceso inverso. La cantidad de energía requerida o liberada se determina calor latente L del cambio de fase. El cambio de fase más simple y más fácil de observar es el de sólido a líquido, y en general esto ocurrirá a través de una superficie en movimiento cuya posición es desconocida y debe ser determinada como parte de la solución del problema para la distribución de la temperatura. Estos problemas se denominan problemas de Stefan también. El primer trabajo sobre los problemas de tipo Stefan fue publicado en 1831 por J. Lane y B. P. Clapeyron, bajo el título de la solidificación de una esfera líquida sometida a enfriamiento. En 1889, Stefan publicó un trabajo sobre el congelamiento de un suelo húmedo y demostró que, a causa del balance de energía, se cumple lo que llamamos condición de Stefan. El estudio del problema tipo Stefan lo podemos resumir con las siguientes formas. Número 1. Existencia y unicidad de la solución en el caso de una o varias variables especiales. Número 2. Estudio de la estructura y propiedades de la solución, dentro de este caso la solución para cuando el tiempo crece. Número 3. Problemas cuasi-estacionarios. Número 4. Métodos numéricos. Número 5. Problemas de optimización y de control con la superficie de discontinuidad. Un ejemplo es el caso unidimensional lineal, donde podemos apreciar en la siguiente imagen donde tenemos la fase líquida y la fase sólida. Esto lo consideramos como una interfaz para una frontera libre, que es entre la fase líquida y la fase sólida, donde el cambio de fase entre un sólido y un líquido ocurre en un plano de un movimiento dado por X, St, con el sólido es X menor que St, como lo podemos apreciar en la figura. Subconjuntos del espacio-tiempo, como lo estábamos viendo en la figura de arriba, donde entre dos estados de la materia, la cual se coloca a través de los siguientes subconjuntos del espacio-tiempo, teniendo los de QST y Q1 y Q2. En la imagen podemos ver que la frontera libre alcanza uno de los extremos de X, es igual a 0 y X, dándonos como resultado el valor de D. En este contexto, el modelo matemático sobre el problema de Stefan unidimensional lineal está constituido por el siguiente sistema, donde para esta función nos da los criterios de 0 y t, donde lo notamos en el siguiente subconjunto que se muestra en la imagen. Dándonos como el resultado del subconjunto de QST, donde todo es menor a 0 y X, ST, 0 menor a T y T menor a T. Y bueno, aquí ya dándole la continuidad al problema, a la solución de este problema nos muestra
en el par de las funciones de SU, que tienen las siguientes propiedades que se muestra en la figura número 1, que es en la parte de arriba, hasta arriba, y en la parte de en medio la solución explícita del sistema se obtiene en los términos de la siguiente función de V. Y en la figura número 3, que está en la parte de abajo, nos muestra que aquí ERF denota la función de error para cada C menor a 0 arbitrario, y A menor a 0 tenemos la siguiente expresión para U, xt. Y bueno, en las siguientes figuras, dándole la continuidad al problema, tenemos que St es igual a 2A sobre T, así U menor a 0 en QST. Además verificamos ahora sí que UXXT lo tenemos que dividir sobre C para ello tener la solución. Ya sustituyendo la fórmula, tenemos lo que nos da la imagen de en medio, donde al final pues ahora sí que nada más tenemos que sustituirlo, y para ello nos da que el valor de CS es igual a raíz cuadrada de pi de A y E a la exponencial 2. Otro problema de tipo Stefan es el problema inverso para 3 caso unidimensional no lineal. Como podemos observar en la figura de abajo, donde se presenta el siguiente problema donde sean U, xt la temperatura del líquido, st la posición de la interfaz entre dos estados de la materia en un tiempo de t. El problema inverso consiste que es un problema dado donde st, c infinito, tenemos que hallar 0 y t, y de uxt en c sobre d, acotada con uxx de ut, dado que h y t son igualados a u y 0 de x, donde las temperaturas en x son mínimas de 0 para t mayor que 0, cuando t es igual a 0 para todo x que satisface así como la condición de Stefan, dado el dominio que tiene la siguiente frontera. Y bueno, aquí en la figura se ilustra el dominio de dt y la frontera de bt, donde la condición de Stefan dice que la energía calórica que aparece en la interfaz es totalmente utilizada en el proceso de fusión, como se muestra en la imagen, que se encuentran separadas por una frontera. Y en la parte de abajo tenemos lo que es la solución de x cuadradas de n es denso en L cuadrada, donde tenemos que considerar una solución para el problema de análogo de la siguiente serie, como es en la imagen de uxt. Y bueno, ya teniendo la solución para el problema, tenemos en particular las soluciones del siguiente tipo, que es en la imagen número 3, con el número 3, donde en particular se obtienen las siguientes fórmulas de recurrencias que vemos en la imagen de en medio, de AN es igual a AN menos 2 menos AN menos 1 Y más VAN menos 3 más P. Esas son algunas de las fórmulas de recurrencias donde obtenemos el teorema 1,
donde nos dice que estas conclusiones son necesarias y suficientes. Estos datos de ST y HT y U por X existen únicamente en AN y UXT. Observando el radio de convergencia de la imagen número 3, que tiene el siguiente acotamiento que se muestra en el teorema 1. Esta cuya prueba se usa el siguiente lema teórico. Ahí podemos observar la única raíz positiva y que nos da como resultado 0, donde es acotada inferiormente por la fórmula que se muestra de n a la 0, sobre la convergencia de la serie que tenemos en el siguiente teorema, donde está el teorema 2, es sobre la convergencia que habíamos dicho, donde nos muestra el orden de Gabriel, y también tenemos el radio de convergencia de la serie 3, que es mayor a n positiva. Y eso sería todo de mi parte. Muchas gracias.